Un gran saludo a todos. Bienvenidos nuevamente al espacio del Maestro Roland. Hoy vamos a hablar sobre la fuerza de las letras, cómo se forman las Dabraká. El maestro en el video que veremos a continuación nos va a explicar un poco todo ese lado que a veces queda un poco, no decir ignorado, pero queda un poco atrás de todo lo que él nos habla en cada encuentro, en cada charla, todo lo que él nos muestra de su casuística. Y como que la esencia de la Dabraká, esa esencia que nace en esa combinación de letras que generan fuerzas que pueden transformar energías, todo eso queda un poco por atrás. Pero primero que nada nos vamos a referir un poco a nuestro maestro, porque, o sea, hablaremos de esas fuerzas y de las Dabraká, pero a partir de él como investigador de todo esa gran sabiduría, sobre todo que es el Kabash, porque todos sabemos que él primeramente se formó dentro de la Cábala y estudió la Cábala hebrea, pero después estuvo mucho tiempo en Egipto investigando todo lo que eran los jeroglíficos, hasta que descubrió, o sea, la esencia de esas combinaciones y cómo hacer las fuerzas. Y nosotros hoy recibimos todo ese legado de él, toda esa sabiduría, todas esas maravillosas Dabraká con las que podemos hacer tantos cambios positivos en nuestras vidas. Pero bueno, él hoy justamente nos habla un poco de cómo él realizó esa investigación, cómo nació dentro de él. Porque esa sorpresa que muchas veces, muchos de ustedes seguramente pasaron con él en un encuentro personal y pudieron vivenciar ese encuentro con el maestro, porque era realmente un encuentro con un gigante dentro de la mística. O sea, me gustaría hablarles un poquito de ese otro lado de maestro, o sea, el maestro que cada consultante encontraba cuando venía en busca de una orientación, en busca de una ayuda, cuando estaba atravesando una situación difícil en su vida y buscaba al maestro. Entonces ese maestro, o sea, tenía realmente una formación tan enorme, no solo digo una formación curricular por su carrera de medicina o su carrera de psicología, no, o sea, todo, o sea, su estudio de la Cábala, sus estudios en Egipto, todo lo que él estudió, todo lo que recopiló en podemos englobarlo en su maestría como místico, realmente sorprendía, realmente era un encuentro muy marcante conocer al maestro en la consulta, ¿verdad? Porque él, desde que recibía a la persona, ya el saludo, ya la forma de sentarse, donde colocaba sus manos, su gesto, todo él analizaba, todo él hacía una lectura, una traducción de eso que la persona estaba mostrando sin hablar siquiera, solamente de llegar, tomar asiento y sentarse frente al maestro. O sea, eso ya le estaba hablando algo sobre la persona. Él lo primero que hacía era tomar un papel, una hoja, y comenzaba a elaborar lo que llamaba la ficha de la persona, ¿no? Allí él escribía el nombre y la edad que tenía la persona. Después de eso, todo el resto, o sea, eran códigos, eran símbolos, eran entre letras hebraicas y letras jeroglíficos, símbolos, pero todo, aunque fueran en letras hebreas que él escribía códigos, cosas que él solo entendía, porque él siempre, como él siempre lo dice, el problema del paciente era entre él y el paciente, o sea, de las fichas de él se entendía el nombre y la edad, el resto era él que lo sabía. Entonces ahí
él anotaba las cosas que él iba sintiendo, captando cosas, no sé, en realidad sus códigos para recordar después cuando tenía que realizar las meditaciones para esa persona. Y siempre marcaba lo que eran las letras principales de la persona, como si fuera una identidad mística o sagrada. Esas letras que marcaban las fuerzas principales de la persona, él después también las utilizaba se basaba en ellas, para dar la fuerza que la persona necesitaba para salir adelante en la problemática que la estaba trayendo con él. Él podía, observaba a la persona en su aura, sus colores, sabía ver, interpretar muy profundamente el aura, tanto en lo físico como en lo psicológico. Él no solamente podía ver las enfermedades que la persona tenía o había tenido, porque también hacía como un histórico a veces de las enfermedades que la persona ya padeció, sino también él veía lo que podía ser una amenaza, o sea, si había un órgano, si había algo en la persona que estaba amenazado, o sea, porque ya estaba marcado en el aura, en ese mapa energético que él veía de la persona. Entonces podía prever, o sea, sabiendo la amenaza que tenía, él sabía qué energías también tendría que sumar para poder ayudar a la persona a que esa amenaza no se convirtiera realmente en una enfermedad o que fuera lo más leve posible. O sea, podía tratar de equilibrar nuevamente el organismo de la persona. Además de eso, él miraba las manos de la persona, siempre le pedía la mano. No solo miraba las líneas de la mano, él sabía interpretar también, tenía toda una semiología de cada dedo, las uñas, él miraba todo y observaba y descubría enfermedades, carencias, no tenía por qué solo ser enfermedades, de la persona a través de esa semiología que era, o sea, era muy antigua, pertenecía al conocimiento del Kabbalah. También a través de la mano de la persona, él cuando se concentraba, cuando tomaba la mano y se concentraba con la vela, entonces ahí era cuando él se comunicaba con su K, con sus K, pero sobre todo con la suma sacerdotisa Asten, que fue su K desde siempre y siempre lo acompañó en el consultorio. Claro que si se trataba de un caso de salud, él llamaba también a su K médico, el gran médico de sello Reacapta. Pero en general, o sea, primeramente se comunicaba con la suma sacerdotisa Aztec. Entonces ahí él empezaba a hablar a la persona todo lo que ella le transmitía. ¿Por qué? Porque ella, como un espíritu, se había comunicado ya con el alma de esa persona que estaba ahí sentada frente al maestro. Y ya había establecido una comunicación para saber cuál era su problema, cuál era su sufrimiento. O sea, qué realmente la atraía a la persona a buscar la ayuda del maestro. Y ahí muchas veces, entonces el maestro hablaba con la persona de repente de cosas que habían pasado en su vida, en su infancia, o en algún momento, cosas que la persona no había compartido con nadie. Y de repente estaba ahí frente al maestro que estaba mostrando, estaba llegando a través de su K a esas verdades tan íntimas de la persona. Por supuesto que la persona quedaba muy emocionada, muy sorprendida, o sea, realmente parecía algo mágico, pero realmente era toda esa capacidad, toda esa sabiduría que el maestro demostraba, ¿no? en cada encuentro con cada persona. Él también, o sea, sabía hacer diagnóstico a través del iris,
Él también podía utilizar de repente la herramienta del tarot, porque realmente él hacía un tarot sorprendente, donde a través de una comprobación de cartas la persona quedaba totalmente asombrada y maravillada de cómo podía darse eso. Y que justamente esa comprobación era cuando él decía, si todo lo que te dije es verdad, la carta que tú tenés ahí en ese montoncito va a ser igual a esta, y daba vuelta a otra carta. Cuando la persona lo comprobaba, parecía realmente mágico. Digamos, el maestro precisaba del tarot para analizar a su paciente, por supuesto que no, pero el paciente precisaba. De repente no sabía que precisaba el tarot, pero precisaba esa impresión, precisaba confiar, como el maestro siempre decía, confiar en él. O sea, esas demostraciones, esos impactos le daban muchas veces la posibilidad de conquistar la confianza de esa persona para poder ayudarla. Porque siempre es tan importante que la persona confíe, como él lo van a ver que lo dice en el propio video, que confíe en su médico, que confíe en el que lo va a ayudar, porque eso es gran parte de la solución. En el caso de un médico, es gran parte de la cura. Diremos, el maestro hacía también estudios numerológicos. Bueno, decir que hacía estudios numerológicos, por supuesto que los hacía, pero es muy pobre para establecer cuál era su conocimiento sobre los números. Él conocía las esencias de los números, las correspondencias con las letras, como él lo habla en el propio video, van a ver, no solo con las letras de la Kabbalah, o sea, la numerología cabalística en sí, sino también con los jeroglíficos. Él estudió esas dos fuentes y él lo va a hablar, o sea, realmente va a explicar un poco todo ese estudio que él hizo, cómo fue que hizo esas dos. Pero él realmente supo encontrar esa fórmula, como esa fórmula sagrada de combinar los números, que son letras, para que puedan modificar energías según las necesidades de la persona. Así aprendió a crear esas combinaciones que son las Dabra-K. O sea, cada energía, cada letra, su fuerza, sobre qué actúa, cómo la tiene que combinar, cuál tiene una energía negativa, cuál tiene una positiva, cuál es un neutro. O sea, él tenía un manejo de toda esa energía, esos números. Para él era algo totalmente integrado a su ser. Ustedes van a ver en el video cuando él habla, fíjense cuando él explica sobre el negativo, sobre el positivo, que él hace un movimiento así con las manos. O sea, él es como que lo está sintiendo, él está sintiendo esa energía, está trasladándose como enfrente a la persona. Ustedes ven que él mueve sus manos así, explicando el negativo, el positivo, el neutro. Él realmente lo siente como si estuviera mirando a alguien, y ustedes ven cómo para él eso es algo tan ya integrado a él, tan simple de hacerlo, de manejarlo, algo que es realmente muy difícil. Realmente lograrlo es una cosa totalmente maravillosa. Y él, hasta cuando muestra, él va a hablar de cómo se pegan dos piedras de mármol, cómo se unen por la fuerza, por la energía de la mente. Entonces, él realmente, uno ve como si las tuviera en la mano, hasta gira las manos, la prueba que uno hace, que tiene que demostrar que la piedra de encima sostiene la de abajo cuando uno quita la mano. Entonces, es muy interesante. O sea, ustedes, yo lo que trato de transmitirles es que miren ese lado del maestro también,
porque él, o sea, a ver, él podría, con los conocimientos que él tenía, él podría haber estado enseñando a grandes estudiosos de la Cábala, grandes estudiosos de los jeroglíficos del antiguo Egipto. Él, o sea, nunca se dedicó a eso, o sea, no era su intención destacarse él por sus conocimientos, por todo lo que él descubrió o asimiló, por todo lo que hizo. O sea, él nunca tuvo esa intención. O sea, la sabiduría la volcó en beneficio de las personas para que pudieran eh, resolver problemáticas, para que pudieran cambiar lo que necesitaban, para que pudieran, como yo siempre digo, transformar su vida. O sea, él se dedicaba modestamente, se sentaba a contarnos sobre sus experiencias y a enseñarnos de la manera más simple cómo podíamos hacer para mejorar, para ser mejores, para superarnos y para superar situaciones de la vida. Esa fue realmente su gran misión como maestro, y a donde él dedicó todo ese conocimiento tan inmenso que nunca quiso hacer de él un orgullo para él como estudioso, como realmente como investigador, solo la parte de servir. Él siempre decía que Hermes el Trismegisto dijo que la mística tiene que servir, y a eso él dedicó su vida realmente. Y bueno, creo me extendí un poco en este preámbulo, pero realmente es tan importante mirar el otro lado del maestro para conocerlo mejor. Eso que él de repente no mostraba, o sea, él solo mostraba su, su opción para las personas, para que cambien. Él les daba lo que él tenía, lo que él había descubierto, ese tesoro tan grande, pero lo entregaba siempre con mucha modestia, con mucha humildad. Y me gustaría que todos sus seguidores valoren eso realmente, que lo comprendan en otro nivel. Y bueno, nada, los dejo entonces en la compañía del maestro Roland y será hasta el próximo encuentro. Y hoy nos toca hablar del tema de meditación. ¿Por qué tanto nos piden que aclaremos por qué son palabras que no se entienden? ¿Por qué las combinaciones y cómo son hechas? ¿Y por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Y cómo tenemos que meditar? ¿Tenemos que meditar parado? ¿Tenemos que meditar sentado? ¿Y qué efecto hace la meditación en nosotros? Algunos quieren saberlo, aunque tienen fe, muchísima fe en todo esto, pero quieren verdaderamente entender mejor las cosas, que eso no quiere decir falta de fe. Yo creo que yo también busqué eso, teniendo mucha fe en las meditaciones. Yo también mismo, yo busqué también el origen de ellas y también cómo funcionaban y por qué funcionaban y en qué realmente funcionaba, en qué realmente hacía un efecto. Así fue que también encontré muchas soluciones con respecto a esto. Me acuerdo que una vez yo estaba en Argentina y había ido a visitar a un amigo en Tucumán. Ese amigo en Tucumán era un cantor. Y entonces cuando lo fui a visitar, me decía que mi mujer está muy enferma. Tiene una fiebre que vuela y está realmente. El médico dijo, si se va la fiebre, estamos bien. Pero si no se va la fiebre, entonces es demasiado preocupante. Y yo pensé,
ya tengo una forma de combinar ciertas letras. Pero en aquel entonces yo estudiaba Kabbalah y el maestro me enseñaba egipcio. Yo estaba en un gran conflicto, un gran conflicto. Yo tenía un maestro de Kabbalah en Buenos Aires, pero el maestro de Buenos Aires no me enseñó casi nada de curas. Me enseñó cómo volar nada más, cómo volar. Como si yo puedo volar y encontrarme con muchas verdades que no están escritas, sino que uno mismo las encuentra sintiéndolas. Y no era eso lo que yo necesitaba también. Eso para mí era importante volar, muy importante. Pero yo que necesitaba otra cosa que volar. Necesitaba algo para este muchacho, cantor, que le caían las lágrimas. Y a la vez estaba diciendo, no quiero tocar algo triste para mi mujer, porque ella me pidió tal canción que es tan triste, que nunca la canto, nunca. Y ella dice, siempre la tengo reservada para mí. No, no, vieja, no la tengo reservada para vos. Y como es tan triste, no la quiero tocar, decía él. Pero se le caían las lágrimas, estaba angustiado. Cuando el médico le dijo, si no cae la fiebre, y la fiebre no bajaba, la fiebre no bajaba. Y ahí me sentí que yo caí justo en un momento especial. ¿Por qué vine ahí? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy? No puede ser que sea una coincidencia que yo tengo que estar acá. Y con mis combinaciones de letras podría ser algo. Pero no sé si ya debo usar esas letras, porque son jeroglíficos. Soy un judío, pensaba. Todavía mi maestro vive, mi madre vive, que es judía, y parece que yo voy a hacer una traición a lo mío, de irme al lugar más opuesto que tiene el judío, Egipto. Pero no pensé más nada. Voy a combinar ciertas letras. Las sabía tanto en hebreo como las sabía en egipcio. En hebreo era un pedido de perdón. Y yo decía, ¿por qué tiene que pedir perdón a esa mujer si ni sabe si pecó, si no sabe si hizo mal? Cuando uno hace mal y sabe que hizo mal, está bien que pida perdón, pero a veces ni sabemos que estamos haciendo mal. Ignoramos todos nuestros actos a veces, los buenos y los malos. Seguimos viviendo y existiendo y no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor, a quién hemos herido y a quién hemos ayudado sin querer. Entonces, yo pensé, voy a hacer las dos. La combinación del yo y B, lo voy a hacer, porque así no traiciono lo mío, y voy a hacer el Ra Hashem y Ra Asher. Muy bien. Pensaba que voy a hacer esa combinación. ¿Por qué esa combinación? Después les voy a explicar por qué. Primero, ¿cómo las hice? Cuando yo entré, la mujer estaba dormida. Una profundidad muy fuerte, de dormir tan profundo, porque yo quería despertarla y costaba. Y él estaba así estaba asustado el cantor. Ya estará, capaz que se muere, se está muriendo, porque no se despierta. Habrá entrado en coma. Bueno, esa mujer, que era joven, muy joven, pero ese virus que tenía era muy fuerte. Le hice en hebreo y se lo hice en egipcio. Le puse las dos manos sobre la frente en hebreo y una sola con dos dedos en la frente como en egipcio, señalándola a ella, señalándola en la frente. No sé cuál de las dos fue que ella despertó y la fiebre fue cayendo. No sé cuál de las dos. Quedé tan confuso. Y yo pensé,
¿Por qué no hice una de las dos y estar seguro de que esta ayuda? Pero no lo hice, porque tenía un concepto de principios, de identidad, que soy judío, y no puedo nunca renunciar a eso. Y si es que adopté una sabiduría muy ajena a los judíos, yo creo que tiene que haber tenido una razón por qué lo hice, un gran motivo humanista, más allá de lo que es un chauvinismo, nacionalismo y tantas cosas. Ahí me di cuenta que las dos cosas servían. Y las dos cosas para mí tenían un gran valor. El hebreo, la combinación de una letra con otra, se llaman eso una elevación de la más fuerza de la palabra. Formar una palabra divina, una palabra que puede sacar a la persona de un más acá a un más allá. Los egipcios no hablaban tanto en esta forma, no hablaban del más acá ni del más allá. Hablaban solamente crear una energía con las letras. Así como Dios creó al mundo con el verbo, si dice así la Biblia, los egipcios lo decían sin nombrar la Biblia, sin mencionar la Biblia. Mismo el gran maestro Hermes el Trismegisto, que se llamó después Dios, el Tot, el Dios de la sabiduría, él mismo creó el sistema de cómo las letras tienen un valor dentro de nosotros. Porque nosotros tenemos dentro de nosotros algo divino que es el alma, algo maravilloso. Y que ese alma tiene la sabiduría del tiempo, porque no es solamente una experiencia de una vida. Eso lo dice Jung, lo dijo también Freud, y lo dice Stefan Zweig cuando analiza a Freud. Todos dicen lo mismo, pero si el gran maestro dijo eso, Freud dijo eso, y Jung, su gran discípulo, que voló mucho más que Freud, tenemos que tomarlo en serio, con mucho respeto. Ya antiguamente y en los tiempos modernos, estoy citando dos maestros de ahora, y como los maestros de Hermes el Trismegisto de la antigüedad, de tantos miles de años para atrás, formando escuelas sobre esta forma de curar. Yo creo que si miramos todo el trayecto que hizo la meditación o la oración a través del tiempo, vemos que han cambiado mucho los conceptos. Si nosotros miramos que el concepto egipcio era de repetir, de repetir, de repetir, tanto su música también es de repetir, y las palabras son de repetir, de repetir, de repetir. Cuando vemos que dentro del cristianismo, para seguir una oración, la siguen contando con el crucifijo y contando cada perla que va a cruzar. La necesita, porque si no se pierde, porque tiene que repetir siempre, o una Ave María, o lo que sea. Repitiendo, 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 se llega a un estado de elevación. El cristianismo también aprendió a hacerlo eso. Los judíos también hacen esto, porque repiten el jododí, el jododí, el jododí. Lo repiten muchas veces. El cristianismo también muchas veces. Y encontramos también muchos conceptos también de Mahoma, que nos repite con el verbo de Alá. Pero existe eso como una fuerza. Si arrastran pueblos enteros con esta fuerza de la oración, y sabemos muy bien que grandes psicoanalistas americanos y modernos hablan que la oración, la meditación cura, es porque cura de verdad, porque se ha comprobado científicamente que cura. Pero las combinaciones de las letras, yo creo que los médicos no las conocen. Los médicos buscan la fe en la meditación, buscan la fe, porque la fe cura.
La fe ayuda a curar. La fe mueve montañas, sí, es verdad que las mueve, porque si no habría fe, la montaña no se movería. No solamente porque dice que si Mahoma no va a la montaña va hacia Mahoma, sí. Depende cómo se sienta la cosa. También es relativo, como dijo Einstein, es muy relativo eso. Los dos son grandes verdades. La montaña va hacia Mahoma y Mahoma va hacia la montaña, así piensa Einstein. Es relativo. Las dos son verdades. Dos verdades. Y siempre también es una acción. Yo creo que todo eso lo tenemos que pensar de una forma distinta. Se comprende que hay tanto tiempo nosotros que estamos estudiando la meditación a fondo, yo creo que yo fui uno de los luchadores para que eso se forme, y muchos atrás de mí o antes de mí siguen eso. Yo veo que esto no va a morir y esto va a seguir existiendo. Porque el hombre necesita algo más que un medicamento, algo más que una opinión médica en ciertos momentos difíciles. Lo necesita, aunque la medicina está llegando a un punto más alto de toda su historia en relación a la cura. Y los laboratorios están llegando al punto más alto en la forma de sus industrias. Yo creo también que todo eso es un avance de nuestra sociedad, de nuestra civilización. Me sentí inclinado hacia él, me sentí un discípulo de aprender psicología freudiana. Yo creo que no puedo decir que no cuando los grandes dicen que sí. ¿Quién soy yo para decir que no? Hay ciertas cosas posiblemente que en Freud no se debía aceptar, porque no pudo aceptar todo de un maestro que no usó la mística para enseñar, enseñó nada más que conocimientos. Cuando él nos habla siempre que todo es instinto, que todo es sexo, no puedo estar de acuerdo con él. Cuando yo vi a mi padre, a un hombre muy mayor, y le agarraba a mi madre con tanta ternura, con tanto afecto, eso no era sexo. Pues yo creo que ya mi padre, a esa edad, no sé si le interesaba el sexo. Yo creo que yo veo parejas que están en un geriátrico y que son ancianos, dando la manito. Y cuando uno muere, al poco tiempo muere el otro, porque no puede vivir sin la otra parte. ¿Eso que es sexo? ¿Esto es instinto? ¿O es algo más que eso? Hay un amor también, que Freud no nos habla de un amor claramente el amor, de un amor romántico, de un sentimiento, no nos habla nunca. Nos dice que siempre reprimido, un sexo reprimido es amor. Y todo lo que se reprime es amor. Yo no creo en eso. ¿Cuántas veces uno no pudo tener relación con una persona y por eso la amó? No, a veces la manda a fripapas. Si no puedo tener con ninguna relación, ¿para qué voy a seguir con ella? Cuando piensa hacer una aventura nada más. Y así es. ¿Qué es reprimido? Puede haber algo cuando nosotros pensamos nada más que hacer una aventura y no pensamos en nada de sentimientos. ¿Y cuántas personas sufren por esas aventuras? ¿Cuántos se deshacen, vidas se hacen? ¿Y cuánta gente se suicida justamente por eso, por ese sexo reprimido? O por abandono, o por malas acciones, o por falta de principios que existen en esto. Por eso yo digo que la meditación, que es tan fuerte, he visto como casos de esquizofrenia, que tanto cuando estuvo Henry Henry ahí. Me había olvidado de un gran amigo, uno a veces se olvida de los nombres, pero también la edad mía se puede justificar eso. Henry ahí, cuando vino de Francia y llegó a Montevideo y vino a mi casa, porque él leyó mis libros o porque se interesó por lo nuestro, y vino también a nuestra clínica que teníamos en Boulevard Artigas en aquella época en Montevideo. Hablamos mucho sobre esquizofrenia. Es el maestro de esquizofrenia, uno de los más grandes que hubo en París, en Francia. El más grande, se puede decir, de Francia, en esquizofrenia. Los esquizoides y todo esto. Y entonces hablamos
Y entonces él me dijo unas solas palabras que nunca me iba a olvidar. Yo no sé cómo usted puede curar a un esquizofrénico cuando yo le mostré casos y le mostré nombres y le mostré los casos como lo curé con la meditación nada más. Dijo, eso no se puede entender. La esquizofrenia para nosotros es el cáncer de la psicología. ¿Y usted cómo lo juró? Bueno, lo juré. Y usted me va a preguntar, ¿usted puede seguir curando esquizofrenia? No, no tengo edad para eso. No tengo edad para hacer clínicas. No tengo edad. Pero la verdad es esta, es la gran realidad, que la meditación cura. Lo dijo Henry Hay y se fue, me abrazó y me dijo al oído, le felicito, lo felicito. Bueno, en francés, pero me interesa, yo lo entendí bien. Todo eso es una verdad, una gran verdad, que hay cosas que los médicos no llegaron todavía, porque lo que es del alma, lo que el alma pertenece a trabajarlo con el alma y con una terapia del alma. No se puede curar el alma, que da psiquis, no se puede curar con píldoras ni con comprimidos el alma, porque es otra cosa. Aunque la química ayuda en cierta parte de la parte neurológica, todo eso no le voy a discutir que ayuda, la química ayuda, pero no ayuda, pero no cura. ¿Cuántas veces uno dijo en la medicina, la diabetes, vamos a hablar del tipo 2, no el tipo 1, el tipo 2, y entonces, o tipo 3, que ya existe, pero vamos a hablar del tipo 2. ¿Por qué la medicina no encontró una solución? Porque seguramente porque hay intereses muy grandes de no solucionar la diabetes, porque es una fuente de entrada importantísima para todos los laboratorios y los que trabajan con la diabetes. Pero se puede haber encontrado, sí, va a llegar a un día como un Koch encontró la solución del BK, así va a venir alguien y va a encontrar una solución total y sin que le den plata y sin que le den propinas especiales para que no salga con su fórmula, pero va a haber alguien que no se venda, va a haber alguien que va a decir, esta es la fórmula para curar la diabetes. Estoy seguro que entre unos años va a haber soluciones. ¿Por qué? Porque el hombre no puede estar siempre, todos los hombres pueden estar bajo un solo signo de moneda, del oro, para no curar. Y ayudar nada más a hacer tratamientos, pero no curar. Por eso yo digo que eso es lo que más duele a veces. Dentro de los principios hipocráticos, duele muchísimo la falta de un respeto y de un interés humano como tenían los antiguos médicos, que eran todos sacerdotes. Si no eras sacerdote, no podías ser médico. Si no eras sacerdotisa, no podías ser médica tampoco. Y eso era un principio, un sacerdocio, con principios como moral para ser médico. Y hoy es una profesión fría, dura y técnica. Y le falta algo importante, pero para tratar los problemas psicológicos, que son psíquicos, por lo menos ahí tenemos que usar la psique para curar, o fórmulas psicológicas. Si no, no curamos. Yo creo que estoy hablando hasta un poco de más, porque el tema realmente era meditación. Y cómo se formó la palabra y cómo llegaron los antiguos a formar oraciones. Existe en egipcio un idioma que se llama errático. Erráticos. Los erráticos son muy distintos a los normales, al idioma normal egipcio. No, nada que ver. El errático es otro idioma, es otro jeroglífico, es otro. También está en sus cápsulas, y unir palabras y frases. Y esa frase es un sentido, pero errático. Yo me dediqué más al errático que al jeroglífico normal y común que nosotros conocemos a través de la piedra de Rosetta. No, ese me interesó muchísimo, porque conocí la vida de Egipto, soy enamorado de Egipto,
Entonces conocí su vida, conocí su romanticismo, su forma de vivir, su forma de comer y hasta su forma de existir y de pensar y de sentir y de amar. Y también cómo son sus creencias. Pero en la parte erática encontré una cosa totalmente distinta. Encontré cómo, aunque es el idioma de sacerdotes, como los judíos tenían también el idioma de los Kohanim, el idioma de los sacerdotes, y hasta hoy en día el Cohen, o mejor dicho, el sacerdote en la sinagoga, cuando él hace una oración específica, se tapa todo y no se puede ni mirarlo a él, y saca nada más que las manos para mostrar a Dios. Las manos. Y cuando él saca las manos, nadie puede mirarlas. Nadie. Porque es un secreto entre él y Dios. Es muy privado y es muy íntimo. Hay muchas cosas que los judíos aprendieron con los egipcios, vivieron casi 500 años ahí. De los judíos fueron los padres y la madre del cristianismo, pero fueron padre y madre también de la parte islámica. También Abraham es muy importante en el Islam, y el Viejo Testamento sigue siendo importante también en el catolicismo y mucho más en la parte luterana, mucho más en la parte evangélica. Los profetas son más importantes en la parte evangelista que en la parte católica. Bueno, pero eso no puedo seguir hablando de esto. Pero yo lo que quiero decir es que cuando nosotros miramos todo esto, que uno arma una palabra y la une y sabe que esa unión puede, a través de un neutro, porque tiene que haber un neutro en el medio, y también meditar con la letra del positivo y del negativo. A veces son dos negativos, a veces son dos positivos, a veces son tres negativos y dos positivos. Depende de la fuerza que necesita y el neutro en el medio. Pero el neutro lo hacemos nosotros, porque podemos neutralizar tanto positivo como negativo. Porque ese sería la carta que es la carta que sirve para todo. Pero todo eso, al formarlo, creamos una energía. Vamos a supuesto caso, que estamos tratando de ayudar a la persona que tiene un problema de páncreas. Un grave problema de páncreas. El páncreas tiene un problema muy importante, que es, digamos, su forma de actuar es un laboratorio. Y necesita su química para transformarse en laboratorio. El páncreas, por una forma o por otra, siempre sufre. Y si es que muchos remedios de distintos tipos pueden afectar al páncreas muchísimo. Si toma alcohol, el páncreas puede sufrir también muchísimo. Todo eso es importante ver el páncreas que puede sufrir por distintas situaciones. Pero cuando uno pone las agujas para el páncreas, lo he visto en tantos casos que hemos tenido nosotros, poner las agujas en el páncreas y tratar que ese páncreas se normalice de forma específica y que empiece a funcionar bien, tanto en la forma de todo, transformarlo en un sentido que puede eliminar todos los elementos que son realmente tóxicos, eliminarlos, entonces, y dejarlos por las aguas, que el hombre los pierde a través de las aguas. Eso es lo más importante de la función renal. Pero si nosotros miramos renal y miramos páncreas, los dos cumplen la misma función. Porque están muy unidos, pero muy unidos. Cuando el riñón falla, puede fallar también el páncreas. Y cuando falla el páncreas, puede fallar el riñón. Son socios en muchísimos aspectos. Si nosotros tratamos de curar un páncreas, tenemos que pensar siempre en el riñón. Porque recibió algunos remedios que no los pudo tolerar, que no los pudo soportar, o el hígado no lo pudo, o muchos remedios van a través de la parte hepática y no van a través del riñón. Entonces, para que el riñón descanse, o van directamente a la parte páncreas. Eso es lo triste. Y afecta el páncreas enseguida. Hay muchas cosas que con las agujas se pueden dar soluciones. Y las agujas es una transmisión de energías.
se transmite la energía que nosotros mentalmente la hacemos. Así nuestros maestros tienen que aprender a hacer con sus manos que sirvan ellos de transmitir energía a través de las manos. No hablamos de personas que curan con las manos y curan con las manos y tantas cosas que hay un gran interrogante frente a esas curas. Pero yo hablo tratar de las formas con sabiduría y conciencia en las manos. Nuestros maestros que se forman tienen que en las manos tener tanta fuerza, tanta energía que puedan dos piedras o dos mármoles, dos granitos, los tienen que unir con la mente y tratar de que se peguen. No solamente eso, es hacer, parece magia, pero no es magia, porque nosotros con la energía que tenemos podemos hacer mucho más cosas lo que hace cualquier máquina, porque nuestra mente es superior a toda computadora y a toda máquina que existe. Nuestra mente hace cosas maravillosas y todavía no se conoce todavía tantas cosas que puede hacer. No se le conoce todavía lo que es nuestra mente. No se conoce todavía hasta lo que puede llegar a ser todavía nuestra mente. Con el tiempo lo sabremos. Pero la meditación es algo que es mental, es con mente y alma. Si nosotros no creemos en eso que lo estamos haciendo, nunca va a salir. Si tenemos dudas, no va a salir. Pero si tenemos fe en nosotros, es tener fe de saber que lo podemos hacer, entonces sale. Y la persona que viene a recibirlo tiene que tener fe en nosotros para ser un receptor de esto. Tiene que aspirar esto. Si no lo aspira, no sirve para nada. Si usted toma el remedio que lo está rechazando, no le va a hacer mucho efecto. Por más química que tenga, no le hace efecto. Por eso ciertos enfermos se curan y ciertos enfermos no. Depende de cómo usted lo recibe para su organismo y su remedio. Depende de cómo usted lo toma. Si lo toma con fe, si usted tiene fe en su médico, ese puede ser su verdadero salvador. Si usted no tiene fe en él, entonces usted van a estar buscando constantemente a otro médico porque no lo cura él. No, usted no se cura. No es que él no lo cura, usted no se cura. No se olvide de eso. No es él que no lo cura, usted no se cura. Y por hoy vamos a dejar el tema. Y por hoy nos despedimos y nos vamos a ver el viernes que viene. Muchas gracias.